Hola chicas y chicos, mi nombre es Erika y soy estudiante de diseño gráfico y hoy les traigo un tutorial sobre 9 pasos para diseñar el gameplay para un juego de mesa, que es básicamente lo que hay que pensar antes de hablar de colores, de tipografías o de formatos. Es el diseño de la trama, de las reglas y todo a partir de la idea. Es la concepción de nuestro juego de mesa. Es cómo va a ser antes de cómo va a lucir. Este tutorial te va a servir tanto si tú quieres producir un juego por simple diversión, para una tarea, para un proyecto personal, como para si lo quieres pues comercializar, ¿no? Para venderlo y producir una ganancia. Sin embargo, no vamos a llegar a esa parte en la que ya se produce el juego para venderlo, sino en la concepción de la mecánica del juego. El primer paso es la idea. La idea se divide, por así decirlo, en fases o en subpasos, como quieran llamarles. Y la primera fase o subpaso es el concepto. El concepto es el tema alrededor al cual construiremos nuestro juego. Por ejemplo, en Magic, uno de los juegos más conocidos a nivel mundial, el concepto es la pelea entre magos. En Yu-Gi-Oh! Es el mismo, la lucha entre duelistas. En Club el concepto es resolver un misterio, resolver un crimen y así. Este concepto es lo que va a guiar hacia dónde va a ir nuestro juego. El concepto puede salir de lo que tú quieras. Puede ser absolutamente cualquier cosa que tú te puedas imaginar. La siguiente fase de este primer paso es el trasfondo histórico. El trasfondo histórico puede ser tan profundo como tú lo quieras. Mencionando otra vez Magic, por ejemplo, pues ellos llegaron a sacar libros, cómics e incluso novelas junto con sus juegos. Pero existen otros juegos, como el Ludo, por ejemplo, que son más abstractos y no necesariamente tienen un profundo trasfondo histórico. Entonces tú puedes elegir en qué escala de este espectro quieres que esté tu juego, como que tenga un gran trasfondo histórico, con personajes, con sus historias, etcétera, o quedarte simplemente en un juego, como lo digo, abstraerlo, es un juego abstracto. Es importante recalcar que este lado del espectro tiene mucho más potencial comercialmente, pues como les digo, no solo venden el juego, te venden libros, te venden cómics, te venden novelas, y este lado ya no es tan comerciable porque pues si no tienes como un trasfondo histórico no tienes como muchas posibilidades de expandirlo. De que se puede, pero no tiene tanto potencial como este lado. Luego siguen los personajes. Esta fase es totalmente opcional, ya que hay juegos que los tienen como juegos que no tienen personajes, pero hasta los más clásicos los tienen. No piensen que es cosa como de un juego que está basado en algún anime o en alguna película. El ajedrez, por ejemplo, es un juego de los más clásicos y el ajedrez tiene personajes que son la reina, el rey, los peones, etc. Ojo que cuando hablamos de personajes en esta fase no estamos todavía boceteando ni dibujando nada. Se habla de personajes a nivel de cómo van a ser, cuántos van a ser, quiénes son, cómo piensan. Es importante hacer en este paso fichas técnicas, como cómo lucen, son altos, son bajos, de qué color son, cómo visten. También es importante hacer la ficha psicológica, como si este personaje es oscuro, es divertido, es amigable, etcétera, para poder nosotros también entenderlos mejor para cuando los llevemos a la fase de ilustración, porque pues nuestros personajes en el juego de mesa no pueden hablar, no pueden mostrar emociones, entonces la manera en que comunican quiénes son es a través de ilustraciones. Entonces es importante que en el mismo juego los personajes puedan ser capaces de transmitir lo que deban transmitir. Pueden ser como nosotros queramos, pueden ser abstractos como pueden ser muy parecidos a una persona. Como les decía, en el ajedrez existen personajes, pero pues son abstractos, ¿no? Y ya llegando a la fase final, debemos decidir qué clase de juego será nuestro juego. Puede ser de cartas, puede ser de dados, miniaturas,
narrativo, de tablero, fichas o una combinación. Normalmente, en la mayoría de los juegos son una combinación de dos o más de estas categorías. Es importante que sepan que estos pasos no son lineales, sino que si yo decido que lo que mejor se adapta en este momento es un juego de miniaturas, y a medida que voy avanzando en los pasos me doy cuenta que no, que tal vez es mejor un juego de cartas, pues puedo volver a este paso y modificarlo. ¿Sí? No es restrictivo que una vez que hayas tomado una decisión no puedas volver. La elección de una de estas categorías la vamos a tomar de acuerdo a lo que se adapte mejor a lo que nosotros queremos lograr con el juego. Y así pasamos al paso 2, que es la temática. Podemos elegir cualquier temática para nuestro juego, pero es importante que no entre en conflicto con el concepto que escogimos en el primer paso. Entre las temáticas que podemos elegir pueden ser ciencia ficción, guerra, comedia, familiares, etc. Si ustedes averiguan como cuáles son las temáticas de los juegos de mesa, pues hay un montón, ¿no? Hay los que salen de películas, hay los que son familiares, hay los que son basados en algún anime, hay los que son híbridos de un juego y una serie, una película, etcétera, etcétera. Pero recuerden, no debe entrar en conflicto con nuestro concepto. Si mi concepto es una noche de terror, por ejemplo, y mi objetivo es que este juego de miedo, pues no voy a elegir como categoría la comedia, ¿no? Tal vez puede ser ciencia ficción, puede ser fantasía, etcétera, etcétera. El tercer paso es la complejidad que le queremos dar al juego. Y aquí hay 3 categorías. Nuestro juego puede ser fácil y sencillo, puede ser difícil y complicado o puede ser normal. Ojo, decidir que nuestro juego vaya a ser difícil y complicado no significa que menos gente vaya a consumirlo si es que estamos pensando en comercializarlo. Hay todo tipo de jugadores para todo tipo de juegos. Si estamos pensando en comercializar este producto, es importante que antes se haga un estudio de mercado o mínimo saber a qué público estamos apuntando o qué clase de gente queremos que consuma nuestro producto. Por ejemplo, si queremos que nuestro juego sea para niños de 5 a 8 años, pues no lo podemos hacer muy difícil y complicado porque sería ilógico. O si nuestro público son universitarios que les gustan los desafíos, pues no les podemos dar un juego fácil y sencillo. Entonces tiene que estar pensado para quién está dirigido. Pero como les dije, hay todo tipo de jugadores para todo tipo de juegos. ¿Y cómo le vamos a dar la complejidad a nuestro juego? Pues mediante la mecánica y los turnos, que son pasos que veremos más adelante. Y así pasamos al paso número 4, que es decidir la cantidad de jugadores para nuestro juego. Nuestro juego puede ser en solitario, 1 contra 1, multijugador o cooperativo. La diferencia entre un juego multijugador y uno cooperativo es que en el multijugador pues es todos contra todos y hay un solo ganador. En el cooperativo todos trabajan juntos y ganan juntos. El paso 5 es la mecánica inicial del juego. ¿Se acuerdan que les dije que la complejidad se la vamos a dar en la mecánica y en los turnos? Pues es aquí. En este paso se deciden 4 cosas muy importantes. 1, la cantidad de vidas que va a tener cada jugador. 2, el objetivo y cómo se va a conseguir. 3, cómo se eliminan a los oponentes. Y 4, las misiones que hay que completar antes de llegar al objetivo. Entonces, mientras más vidas le demos a nuestro jugador, mientras más fácil sea conseguir nuestro objetivo, mientras el oponente no presente un desafío y mientras menos misiones le demos al jugador, más fácil va a ser nuestro juego. Y lo contrario para que sea más difícil. Junto con todo esto ya vamos escribiendo lo que son las reglas del juego. Es importante sí escribirlas, irlas redactando para ponerlas en orden y que sean entendibles. Porque si nosotros no las entendemos, pues los demás jugadores tampoco lo van a entender. La manera en que las escribamos tiene que ser lo más breve posible. Pues debemos evitar las redundancias y otra vez, pues cuando uno está jugando un juego de mesa, lo que quieres jugar. No quieres estar leyéndote un montón de reglas, entonces tiene que ser fácil de entender. Existen reglamentos de juegos que son bastante extensos cuando los juegos son muy complicados, pero son entendibles. Entonces el problema no es que sea extenso o que sea corto,
sino que sea entendible. Básicamente las reglas son qué es lo que está permitido hacer, qué es lo que no está permitido hacer, y si estas reglas en algún momento o por algún jugador pueden ser modificadas. La forma también de jugar con la complejidad se puede hacer mediante otros factores. En Club, por ejemplo, juega mucho el papel del azar, pues cada jugador tiene que ir adivinando las cartas que cree que están en el sobre. Pero a medida que los jugadores van adivinando, las posibilidades de las combinaciones de cartas van disminuyendo. Entonces, lo que hace que este juego sea complicado es las posibilidades que te permite la combinación de cartas. Después está, por ejemplo, Víboras y Escaleras, en el que pues las vidas son infinitas, bueno, pues en realidad nunca te mueres. Y es interesante porque la manera de alcanzar el objetivo, la única misión que tienes y la manera en que eliminas a tu oponente son exactamente la misma, que es llegando a la meta. Y la manera de lograr esto es totalmente al azar. Tú tienes un dado y lo que te separa de la meta es el azar. Entonces es interesante cómo uno puede jugar con estos dos elementos, como que son las posibilidades y el azar, con dados o con alzar cartas, por ejemplo, cómo pueden cambiar la complejidad y la dinámica de nuestro juego. Luego siguen los turnos y fases, que son el número 6. Esto también tiene que ver con la complejidad. Aquí se deciden las acciones que se realizan en cada turno. Puede ser, por ejemplo, tirar un dado, agarrar una carta, avanzar casilleros, etc. Luego debemos ver qué es lo que define el inicio y el final de un turno. En Monopolio, por ejemplo, el inicio es definido al tirar los dados, no se puede hacer nada antes de tirar los dados. Y en el truco, por ejemplo, una vez que tú has bajado tu carta ya no puedes realizar más acciones. También definimos si es que es posible perder un turno y cómo se pierde este turno. La manera más común de hacerlo es, por ejemplo, a través de cartas, como lo es en el Monopolio. Pero, por ejemplo, en este punto es interesante ver juegos como Uno, en el que la manera en la que pierdes un turno, cuántos turnos pierdes e incluso qué castigo vas a recibir, es decidido por el otro jugador, es decir, por tu oponente. Que es muy diferente a que lo haga el azar, por ejemplo, cuando sacas una carta y te dice que pierdes un turno, o al sacar cierto número en los dados y pierdes un turno. Es diferente la dinámica que le estamos dando al juego a que lo haga tu oponente. En este paso seguimos escribiendo las reglas del juego. Luego sigue las fases del juego. Al igual que en una historia o en un cuento que tiene inicio, luego el desarrollo y luego el final, en nuestro juego igual tienen que tener fases que vayan marcando su desarrollo. Estas fases pueden ir marcadas un poco por las misiones que le dimos a los jugadores en el paso anterior. Si tomamos Monopolio como ejemplo, el jugador tiene la misión de comprar propiedades, comprar casas y, si es posible, juntar las propiedades que son del mismo color. Pero llega un momento en el que estas propiedades se acaban y el juego pasa a una siguiente fase. Igual en el ajedrez se tiene la misión de matar al rey. Si bien también vas comiendo piezas, esta es una misión que ayuda un poco al objetivo. Y de esta manera se marcan 3 fases. El primero es la apertura del juego, que es cuando las piezas se mueven de su posición inicial. Luego sigue el conflicto entre los dos bandos. Y luego finalmente cuando ya alguien gana y quedan pocas piezas en el tablero. Entonces estas fases sí pueden ir definidas por las misiones y pueden ser no solo 3, pueden ser varias etapas. Ya llegamos al paso 7, que son los ítems y accesorios. Tenemos que pensar con qué queremos acompañar nuestro juego, si vamos a tener cartas, dados, fichas, hojas de apuntes o incluso mini tableros. A este punto del diseño ya tenemos que tener bien claro hacia dónde vamos, cuál es nuestra dirección y qué queremos lograr. Entonces también debería ser muy fácil elegir qué ítems son necesarios para que el jugador se desarrolle exitosamente en el juego. Todos estos elementos tienen que poder tener una sinergia, es decir, se complementan el uno al otro y todos tienen un propósito. No se trata de agregar ítems o de elegirlos solo porque sí, solo porque quiero, sino que todos deben tener un propósito. Y luego pasamos al paso 8, que es crear borradores y bocetos. Si nuestro juego está destinado a ser comercializado, ya es necesario que en este punto hablemos con un diseñador
para que él pueda plasmar todas nuestras ideas ya en papel. Al hablar de borradores y bocetos estamos hablando de fondos, como fondos del tablero y de las cartas, si es que las vamos a tener, el diseño y tamaño de los ítems, como ser los dados o las fichas, y también muy importante si vamos a tener personajes, la ilustración de estos personajes. Y para esto le vamos a dar las fichas que creamos en el primer paso. Y finalmente llegamos al paso 9, que son los tamaños, que también va ligado muy de cerca con el anterior paso. Aquí le podemos pedir ya a nuestro diseñador que haga un dummy. No tiene que ser un dummy demasiado elaborado, ya que es solo para ver los tamaños. Si no estás trabajando con un diseñador, pues hacerlo en papel basta. Para ver qué tamaño va a ocupar nuestro juego ya desplegado en la mesa. Hay juegos que pueden desplegarse y tienen tableros gigantes que pueden, pues, ocupar toda esta cama, por ejemplo. Pero hay los juegos de cartas, por ejemplo, pues ocupan un mínimo espacio. Pero es importante que no se pierda la energía del juego. Si vamos a crear juegos demasiado interactivos, por ejemplo un tablero de casilleros que sea demasiado extenso puede ser muy complicado, pues porque el jugador tendría que moverse demasiado para alcanzar el otro lado del tablero. Pero si estamos hablando de juegos, por ejemplo, en el que cada jugador tiene sus propias fichas y el jugador se maneja en este espacio, pues sí podemos hablar de tableros más grandes que no incomodan al jugador. Entonces podemos agarrar un papel y ver cómo van a ser nuestros tamaños reales y qué espacio va a ocupar en la mesa. Y ver si realmente está funcionando como nosotros queremos que funcione. Y bueno, chicos, aquí termina el diseño del gameplay. Para poder realizar verdadera y físicamente nuestro juego, a partir de ahora tendrían que hacer impresiones en el material que necesite ser, los diseños 3D como de fichas, de dados. Si es un juego que va a ser comercializado, se tienen que hacer pruebas como de tiempo, de sinergia, se debería consultar un focus group, pero bueno, esa ya es otra fase del diseño. Lo que es el gameplay a este punto ya está terminado y podemos decir que el juego o la concepción del juego, de cómo va a ser, de las reglas y de cómo se va a manejar, ya está terminado. Entonces con estos pasos ustedes ya pueden tener la idea de un juego sólido. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado y les haya servido este tutorial. Gracias y adiós.